Es bueno combinar la experiencia del educador que está en el día a día con la experiencia del periodista, la experiencia del profesional que aprovecha o no aprovecha a esos educandos y a ese sistema. Igual la persona que está dedicada al fomento del emprendimiento, a una persona que tiene un recorrido histórico entre lo público y lo privado que le da mucha prisma para mirar la realidad. Recojo 3 elementos de todo lo que hemos escuchado en este rato. El primero, mientras los colombianos no comencemos a interiorizar que la educación es un bien público por excelencia, va a ser muy difícil que le demos la importancia que tiene como tal. Si la educación sigue siendo equiparable a comprarse una camisa, una bicicleta, una moto, un paseo, un pasaje de avión, es obviamente echarla a los leones del deterioro, a los leones del desgreño, porque no nos importa. Si entendemos que la educación es un bien público, estamos entendiendo que la educación tiene como sustrato formar la nación, el concepto de nación, el espíritu de nación, es decir, eso que nos da sentido de pertenencia, sentido de identidad, además de que nos da la formación en las competencias que nos permitirán actuar en el concierto de las naciones. Ese es un primer elemento muy importante. Un segundo elemento muy importante, es absolutamente indispensable que al magisterio, como consecuencia de reconocer que la educación es un bien público, se le dé el papel que debe dársele en el contexto social. Ser educador debe convertirse en un pedestal, debe convertirse en una profesión de pedigrí, de alto pedigrí. No podemos seguir perrateando el oficio del educador y no podemos permitir que los propios educadores perrateen su oficio, porque con esa resistencia a la autocrítica, con esa resistencia a sentirse parte de la colectividad y siempre pretender ser diferentes, están negándose ellos mismos la posibilidad de ser reconocidos como un agente social, un agente económico, un agente político, un agente ideológico de primer orden para la conformación de eso que ya dije hace un momento, es el espíritu de la nación. Y un tercer elemento, que lo dijo Pablo, no nos olvidemos que estamos en un cambio de época donde los niños y jóvenes que hoy estamos formando, quienes venimos precisamente de otra época, son niños y jóvenes que por 1001 razones sienten que el mundo les debe todo. Ojo con esto, esa frase de Pablo es muy importante. Los niños y los jóvenes de hoy día son niños y jóvenes que han nacido en un ambiente de reivindicación de derechos. Desde que están casi en la cuna se les habla de derechos y muy poco de deberes. Y entonces, claro, ellos sienten que tienen derecho a comerse el mundo y por eso no están dispuestos, no tienen la plasticidad aptitudinal para entender que ellos son parte de un colectivo común. Y eso, lo quiero decir con mucho cuidado, eso lo vamos a terminar pagando, es decir, lo van a terminar pagando ellos, cuando ya dejen de ser esos niños y jóvenes y pasen a ser esos adultos, solos, individualistas, incapaces de entender que la solidaridad es un principio de sobrevivencia. La solidaridad no es un problema de que seamos buenos o malos, la solidaridad es un principio natural de sobrevivencia de la especie. Y estos seres habrá que empujarlos a que abran su mente, a que abran su espíritu y entiendan que la humanidad se vive si somos capaces de ser interdependientes. Los desafíos de la educación son muy graves y van mucho más allá de si son para formar a la persona y que salga a trabajar y ganarse una platica. Eso es una parte apenas de la educación, pero todo lo demás es conformar el espíritu colectivo de nación. Ese es el desafío. Buenos días.